Suma de vectores. Vamos a ver la suma de vectores en el plano. Para el trabajo analítico podemos representar estas componentes en una de dos formas, mediante notación escalar o por notación vectorial cartesiana. En este caso vamos a utilizar la notación escalar. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en las fuerzas, cuando las trabajamos y las descomponemos en dos componentes a lo largo del eje X y Y, dichas componentes suelen denominarse componentes rectangulares, como puedes observar aquí. Y si nosotros las trabajamos como magnitud y dirección, se conocen como coordenadas polares, como lo observas en este caso. Ahora, cuando yo tengo una coordenada rectangular, la puedo transformar a una coordenada polar y viceversa. A partir de estas fórmulas, si yo conozco el valor en X y el valor en Y de mi fuerza, entonces puedo calcular la magnitud resultante haciendo X al cuadrado más Y al cuadrado y sacando raíz, es decir, utilizando Pitágoras. Y la dirección se calcula mediante la tangente inversa del valor de Y entre el valor de X. Ahora, si tenemos coordenadas polares, significa que conocemos la magnitud y dirección de ese vector. Y para transformarla a una coordenada rectangular, es decir, para conocer el valor de X y de Y, yo tengo que multiplicar el valor de la magnitud por el coseno de la dirección. Y para encontrar X y para encontrar Y es igual al valor de la magnitud por el seno de su dirección. Ahora, si nosotros tenemos más de dos fuerzas y las queremos sumar, tendríamos que sumar, por ejemplo, F1, F2, F3 hasta Fn. ¿Cómo hago eso? Bueno, esas fuerzas las tengo que descomponer, si es que no están, en sus componentes rectangulares o coordenadas rectangulares, para que pueda yo sumar todas las X, hacer una sumatoria en X, una sumatoria en y con base en esta información obtenida, calcular la fuerza resultante y su dirección. Entonces, vamos a ver un caso. Tenemos aquí tres fuerzas. F1 de 400 newton, esa es su magnitud. Su dirección, como puedes observar, se encuentra sobre el eje X positivo. F2 es igual a 250 newton su magnitud, pero su dirección es de 45 grados. Y tenemos F3, que es igual a 200 newton de magnitud, y la dirección la tenemos representada como un triángulo. Entonces, primero que nada, te sugiero realizar un diagrama de cuerpo libre para colocar correctamente o posicionar correctamente esas fuerzas. Es decir, si tú observas, por ejemplo, la fuerza F1, se encuentra entrando al punto donde son concurrentes. Es decir, que entonces no está posicionada en el lugar correcto, no debe estar sobre el eje X positivo, sino que ella debe estar sobre el eje X negativo. Siempre la flecha tiene que salir del punto concurrente, no entrar. Si la flecha está entrando, significa que no es la posición adecuada de ese vector, que hay que posicionarlo en el cuadrante o sobre el eje que realmente le corresponde. En este caso, el eje que corresponde sería el de X negativa. Por lo tanto, si yo quiero representar esta fuerza como coordenada polar, me quedaría como 400 de magnitud con una dirección de 180 grados. Recordemos que en el eje de coordenadas tenemos o comenzamos con ángulo 0, posteriormente de 90, de 180 y de 270. Vamos contando en contra de las manecillas del reloj o comenzamos en contra de las manecillas del reloj. Recordemos que el eje cartesiano está formado por 4 cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Ahora, si vamos a posicionar la fuerza F2, observamos
que forma un ángulo de 90 grados ambos ejes. Tenemos el eje X y el eje Y son 90 grados. Significa que al tener este vector o esta fuerza una dirección de 45, se encuentra justo a la mitad. Por lo tanto, yo puedo colocar o utilizar la dirección en la parte de abajo o en la parte de arriba y es lo mismo. Para posicionar la fuerza F3, yo necesito encontrar el ángulo que hay aquí. Entonces, si observas, tenemos un triángulo semejante. Es decir, que si yo encuentro este ángulo, estoy encontrando este otro también. Para poder hacer eso, nos valemos de una identidad trigonométrica que es la tangente. Si yo hago tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente, me da un ángulo de 36.87 grados. Eso significa que esa sería la dirección de mi fuerza F3 y quedaría expresada como con una magnitud de 200 newton y una dirección de 36.87 grados. Ambas, o mejor dicho, las tres están expresadas como coordenadas polares. Ahora, algo importante, yo no puedo sumar las coordenadas polares. Jamás, nunca se pueden sumar una coordenada polar con otra coordenada polar. Para esto, las resultantes de varias fuerzas coplanares pueden determinarse fácilmente si se establece un sistema coordenado X y Y. Las fuerzas se descomponen a lo largo de los ejes. Es decir, que yo tengo que descomponer estas fuerzas en sus componentes rectangulares para poderlas sumar. Ahora, ¿cómo las voy a transformar? Si observas, te mencioné que tendríamos que utilizar esta fórmula. Si yo quiero encontrar a X, eso va a ser igual a multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso me quedaría de 400 por coseno de 180 grados y en Y 400 por seno de 180. En este caso, la fuerza F1 tendría una coordenada rectangular de menos 400,0. Ahora, si quiero calcular la coordenada polar de F2, tendría que repetir el paso. 250 por coseno de 45 grados para X y 250 por seno de 45 para Y. Y si yo quiero hacer o encontrar la coordenada rectangular de F3, pues repito el mismo procedimiento y obtengo la coordenada polar de F3. Algo importante, si tú observas, cuando lo revises con tu calculadora, la coordenada en X, en este caso te da positiva, porque estás utilizando el ángulo, digamos, que se encuentra en esta parte. Si yo utilizo este ángulo, después, cuando estoy formando mi coordenada rectangular, tengo que colocarle el signo que le corresponde de acuerdo al cuadrante que estoy utilizando. Es decir, si yo estoy en el cuadrante 2, aquí los signos es menos y más. X es negativa y Y es positiva. En el cuadrante 2, este es mi cuadrante 2. Si estoy en mi cuadrante 3, en este caso, X es negativa y Y también lo es. Sería menos y menos. En el cuadrante 1, ambas son positivas. Y en el cuadrante 4, solamente es negativa Y. Por lo tanto, X es positiva. Entonces, si yo estoy utilizando este ángulo, que en este caso sería como complementario, de acuerdo al eje Y, significa que una vez que yo calculo, yo tengo que colocarle el signo. Ahora, si no quiero colocarle el signo, o puede que se me olvide, puedo valerme del ángulo suplementario, que es este que está aquí,
Y entonces yo tendría a 180 que restarle este ángulo y trabajar con ese ángulo. En este caso, si tomas tu calculadora y pones 180 menos 36.87, te va a dar un ángulo de 143.13 grados. Si yo aquí le pongo 143.13 y aquí también, cuando lo calculo, me da directamente el signo menos y aquí el signo más. Entonces no tendría que preocuparme por mis signos. A ver, algo importante. Si tú utilizas ángulos que son agudos, es decir, mayores de 0 grados, pero menores de 90, tú tienes que fijarte en qué cuadrante estás. O bueno, tu vector, en qué cuadrante está posicionado o en qué eje está posicionado y tú colocarle ese signo de acuerdo al cuadrante. Pero si utilizas ángulos suplementarios, es decir, mayores de 90 pero menores de 180, entonces no tienes que preocuparte, porque si te fijas, por ejemplo acá, este que es un ángulo suplementario, cuando tú lo calculaste en tu calculadora, ya te da el signo. Entonces no tienes que preocuparte por los signos, pero bueno, eso lo dejo a tu elección. Ahora, una vez que tenemos F1, F2 y F3 como coordenadas rectangulares, lo que hacemos es sumarlas. Ahora sí podemos sumarlas. Tengo que sumar para encontrar esa fuerza resultante X, todas las X y todas las Y. Y una vez que tengo X y Y, aquí ya puedo observar en qué cuadrante va a caer mi vector resultante. Es decir, si te fijas, X es negativa y Y es positiva. El cuadrante donde va a estar mi vector resultante va a ser en el cuadrante 2, donde X es negativa y Y es positiva. Entonces, para saber la magnitud y dirección que va a tener mi fuerza resultante, me valgo de Pitágoras y también de la tangente inversa para encontrar esa dirección. Si yo calculo mi fuerza resultante, yo te sugiero no colocar los signos menos dentro de la raíz. Si tú sabes utilizar muy bien tu calculadora, adelante. Pero si no la sabes utilizar, te sugiero que mejor pongas positivos. O si vas a colocar el negativo, coloca paréntesis. Acuérdate que vas a hacer el cuadrado de este valor. Por lo tanto, si tú lo pones negativo entre paréntesis, lo que va a hacer es multiplicar ese valor por sí mismo. Entonces, si tiene un signo negativo, menos por menos, pues te va a quedar más. Entonces, no tiene caso poner ese signo menos, porque muchas veces si no colocas un paréntesis, lo que hace la calculadora es que lo resta y te arroja un valor incorrecto de esa magnitud. Ahora, una vez que ya tienes la fuerza resultante, encuentras el ángulo. Y para encontrar ese ángulo o la dirección de esa fuerza resultante, tienes que hacer la sumatoria o el valor que calculamos de la sumatoria de fuerzas en Y, lo dividimos entre la sumatoria de fuerzas en X. Y obviamente aquí sí colocamos el signo menos. Si tú no colocas el signo menos, entonces el vector no te va a dar la dirección, bueno, mejor dicho, el cálculo de la dirección no va a ser la correcta. En este caso nos dice que es negativo y te voy a decir por qué. Cuando nosotros proyectamos este vector, lo que sucede es que ya sabemos que está en el segundo cuadrante y su dirección te dice que es negativa porque parte del eje X negativo hacia el vector. Recordemos que aquí tenemos a X negativa del lado izquierdo y del lado derecho tenemos a la X positiva. Arriba tenemos a Y y en la parte de abajo tenemos a menos Y. Entonces, al colocarte que la dirección de ese vector es negativa, es porque toca al eje X negativo con el vector. Un ángulo que parte
del eje X positivo y va a favor de las manecillas del reloj, es un ángulo negativo. Un ángulo que parte del eje X positivo y va en contra de las manecillas del reloj es un ángulo positivo. Entonces, este va a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto, por eso te aparece negativo. Si yo quisiera el ángulo positivo, entonces tendría que hacer a 180, tendría yo que restarle los 37.76 y el ángulo positivo valdría 142.24. ¿Ok? Esto es en cuanto a la suma de vectores en el plano. Ahora te voy a mostrar otro caso. ¿Qué pasa si hacemos suma de vectores en el espacio? Pero antes de sumar vectores, suma de vectores en el espacio, primero te voy a explicar cómo actúa en 3D la dirección de un vector. No es lo mismo sacar la dirección de un vector en un plano, como lo vimos anteriormente, que utilizamos la tangente inversa, a una dirección de un vector en 3D, y en este caso, si observas, aquí manejamos tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. Por lo tanto, estamos observando que un vector en 3D tiene tres direcciones con respecto a los tres ejes. Si hablamos del eje X, significa que toca el eje X y a mi vector y se conoce como alfa, es el ángulo en alfa. Si hablamos de Y, se llama beta, es mi eje con mi vector. Y si hablamos de Z, se llama gamma, es el eje con respecto al vector, ¿sale? La dirección del eje con respecto al vector. Entonces, para calcular todo eso, nos vamos a valer de coordenadas rectangulares, que en este caso son coordenadas cartesianas. Se le llaman cartesianas porque se expresan como I, J y K. La posición en X se le va a llamar I en cartesiano, la posición en Y, J, y la posición en Z es K. Vamos a utilizar otra vez Pitágoras para encontrar la magnitud resultante de esa fuerza, y ahora vamos a agregar algo más, el vector unitario, que cobra mucha importancia en fuerzas en 3D. ¿Qué significa el vector unitario? El vector unitario es aquel cuya magnitud siempre va a ser una, y lo necesitamos porque a partir del vector unitario podemos encontrar la dirección de una fuerza en 3D. Entonces vamos a ver cómo utilizar estas fórmulas en la suma de vectores en el espacio. Entonces, como puedes observar, aquí tenemos una fuerza que tiene una magnitud de 200. Entonces comenzamos sacando nuestros datos. La fuerza es igual a 200 newton. Tenemos una dirección, la dirección de esta fuerza con respecto al eje y es beta, y es de 60 grados. Ese es el nombre que recibe el ángulo cuando estamos sacando la dirección con respecto al eje Y. Si sacamos la dirección de este vector con respecto al eje Z, se llama gamma, y en este caso es de 45 grados, como puedes observar. Pero, si te fijas, no nos están dando la dirección con respecto al eje X. Esa es la que tenemos que encontrar para poder descomponer esta fuerza como un vector cartesiano o como una coordenada rectangular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos una fórmula que, como puedes observar, y es la que en la que nos vamos a apoyar para encontrar ese ángulo que falta. Nosotros la tomamos y fíjate, coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Es decir, que si yo tomo este 60, este 45, le saco el coseno, lo elevo al cuadrado, y si conociera el ángulo también de alfa,
la suma de estos cuadrados, de esos ángulos, y de esos cosenos de esos ángulos me debe dar igual a 1. Entonces, si yo no conozco en este caso alfa, puedo despejar. Al despejar, observamos pues que me queda coseno de alfa al cuadrado va a ser igual a 1 menos los otros cosenos al cuadrado de los otros dos ángulos. Ahora, si quiero quitar el cuadrado, pues tengo que sacar raíz y luego si quiero dejar solo alfa, pues es el coseno inverso. Recordemos que todo valor que viene de una raíz trae un valor positivo y negativo. Te recuerdo que en magnitud se toma, es valor absoluto, por lo tanto, pues tomamos el valor positivo, nunca el negativo. Entonces, en este caso sí podemos tomar cualquiera de estos dos y va a depender de en qué octante se encuentra. Ya no es cuadrante porque ya no es un plano, ya no se divide en cuatro cuadrantes. Ahora se divide en 8, son octantes. Estamos en el octante 1, donde X es positiva, Y es positiva y Z es positiva. Ahora, una vez que encontramos ya la fórmula para encontrar el valor de alfa, bueno, mediante el despeje, lo que hacemos es sustituir los valores. Alfa va a ser igual, aquí sustituimos a 60 grados a 45. En tu calculadora te sugiero hacerlo por partes si no la sabes utilizar correctamente o ir colocando paréntesis. Es decir, si vas a meter esto, tienes que colocar raíz, paréntesis, 1 menos coseno de 60. Bueno, aquí te sugiero abrir un paréntesis, cerrarlo, coseno de 60 al cuadrado, menos paréntesis coseno de 45. Cierro mi paréntesis al cuadrado y cierro este paréntesis. Entonces, cuando le das igual, ya te debe dar el valor de 0.5. Solo que, como te mencioné, va a tomar dos valores, un positivo y un negativo. Si yo aquí le pongo menos 0.5 y saco el coseno inverso, pues voy a tener un ángulo de 120 grados. Y si le pongo 0.5 positivo, pues de 60 grados. Son ángulos que son, este es un ángulo suplementario, pero la suma de estos dos me debe dar 180 grados, es decir, un ángulo colineal, siempre. Si aquí tengo 35, aquí me debe dar, si yo le resto a 180 el 35, pues me debe dar 145. Si tengo 45, me debe dar de 135 y así se tienen, la suma de ellos me debe dar 180, ¿va? Entonces, una vez que ya tengo esto, ya puedo utilizar esta fórmula para transformar o descomponer, mejor dicho, mi fuerza en un vector cartesiano, que es lo que me está pidiendo. Pero observa algo. Esta no tengo duda de que es positiva, esta también, me las dieron positivas, pero en este caso te vas a preguntar, ¿cuál voy a utilizar? ¿La de 120 o la de 60? Si te fijas en el octante que observas, esta Z va hacia arriba, significa que es positiva. Si la Z fuera hacia abajo, entonces hablamos de una Z negativa. Si la Y en este caso va hacia la derecha, es positiva. Pero si la Y fuera hacia el lado izquierdo, entonces hablamos de un eje negativo. Y si observas, X va hacia adelante, positiva. Pero si fuera hacia atrás, entonces hablamos de un eje negativo. Sería menos X. Por lo tanto, en este caso, observemos que X positiva recorre en este punto, Y positiva se recorre en este punto y sube. Por lo tanto, tanto X como Y como Z son positivas, se encuentran en el primer octante. Entonces, yo tengo que tomar el ángulo positivo. Si mi vector estuviera en la parte de atrás y se formara, por ejemplo, que estuviera aquí y que subiera y que el vector se formara
en el octante 2, ahí sí la X sería negativa y entonces yo tomaría el ángulo de 120. Pero en este caso no puedo tomar ese ángulo. El ángulo que le corresponde es el ángulo positivo, ¿ok? Porque se encuentra en el octante 1. Ahora, bueno, una vez que ya quedó aclarado ese punto, ¿qué sigue? Lo que tenemos que hacer es sustituir esos ángulos en la fórmula junto con la fuerza y lo dejamos expresado como cartesiano I, J y K. Entonces me quedaría 200 por coseno de 60i son 100i más los 100 de J más los 141.42 de K. Por lo tanto, con esto hemos descompuesto a partir de una fuerza con su dirección, hemos transformado esa fuerza en una coordenada cartesiana en I, J y K. Si la quisiera expresar como una rectangular, pues pondría 100, 100, 141.42. ¿Ok? Ahora vamos a continuar para ver otro ejemplo. Aquí tenemos la suma de vectores también, pero me pide ahora expresar la fuerza resultante como un vector cartesiano y encontrar su magnitud y dirección. Ahora, si tú observas, tenemos fuerza 1 expresada como un vector cartesiano y la fuerza 2 también. Y me pide sumarlas y encontrar la magnitud y dirección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a sumar, voy a colocar mi fuerza F1, mi fuerza F2. Acuérdate que están como coordenadas cartesianas o rectangulares, también se pueden sumar. Lo único que no puedo sumar son las coordenadas que están representadas como magnitud y dirección. Bueno, en este caso voy a sumar F1 más F2, sumo X con X, Y con Y y Z con Z. O I con I, J con J y K con K. ¿Ok? Me queda de esta manera y una vez que ya tengo la fuerza resultante, ahora me pide encontrar la magnitud. Para encontrar la magnitud, aquí tenemos la fuerza. Tenemos la fórmula. Tenemos que utilizar Pitágoras. Entonces, calculamos nuestra fuerza resultante y nos da de 191.05 libras. Ahora necesitamos utilizar el vector unitario. ¿Por qué? Porque lo requerimos para encontrar la dirección de esa fuerza resultante. ¿Cómo formo mi vector unitario? Tomando cada uno de estos valores y dividiéndolos entre su magnitud. Observa, 50 entre 191.05i menos 40 entre 191.05j más 180 entre 191.05k. Es lo que tenemos aquí en la fórmula para encontrar el vector unitario. Este vector me sirve porque aquí lo simplificamos a notación decimal. Siempre sugiero tomar por lo menos 4 decimales para que no te varíe tanto la respuesta. Y una vez que ya tenemos el vector unitario, tomamos cada una de las partes del vector unitario, sacamos coseno inverso. Si usamos el valor con respecto a i, me va a dar el valor de alfa. Recordemos que alfa es la dirección del vector con respecto al eje X. En este caso es de 74.83 grados. La dirección del vector con respecto al eje Y, que es beta, es 102.08 grados. Y la dirección del vector con respecto al eje Z es de 19.59 grados. Entonces, esta es la forma de tener dos vectores expresados como cartesianos, sumarlos, encontrar su magnitud y posteriormente a partir de ahí y por medio del vector unitario encontrar los cosenos directores, que es la dirección de la fuerza resultante con respecto a cada uno de los ejes. Este es un caso B. Ahora vamos a continuar
con otro caso, caso C. En este caso, nos pide expresar la fuerza como un vector cartesiano, pero si tú observas, esa fuerza se descompone mediante dos triángulos. Eso significa que no son la dirección, o sea, no está utilizando los cosenos directores para encontrar esa dirección. En este caso, nosotros tenemos que utilizar estos triángulos para descomponer esta fuerza. Observa qué vamos a hacer. Voy a desplazar mi vector para bajar ese triángulo, el primer triángulo, y si observas, tengo una magnitud y una magnitud de 100 libras y un ángulo de 60. ¿Ok? Es este triángulo que observas. Este lado le vamos a denominar FZ. ¿Por qué? Porque es paralelo a Z. Por lo tanto, este representa mi fuerza en Z. Ahora, el triángulo que se encuentra en la parte de abajo tiene o está una parte sobre el eje X. Por lo tanto, ese sería mi fuerza en X. Y esta que es paralela al eje Y sería mi fuerza en Y. Entonces, pero algo importante, ambos triángulos comparten una magnitud. Para el primer triángulo, le vamos a llamar F' y esa magnitud es el cateto adyacente, el que está junto al ángulo de 60. Pero para el otro triángulo sería la hipotenusa, que lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a descomponer o encontrar, mejor dicho, las componentes de FZ y F'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dado que es un triángulo rectángulo, aunque no lo parece, pero creo que aquí sí se aprecia mejor, este es de 90 grados, este sería de 30 y este de 60, es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza FZ, me puedo valer de una identidad trigonométrica, que en este caso es el seno, y lo que hago es, seno del ángulo es igual a la fuerza en Z, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. Entonces, si yo lo despejo para encontrar FZ, yo pasaría multiplicando a la fuerza por el seno de su dirección. Significa que al sustituir los valores me quedaría como 100 por seno de 60 y eso me da de 86.60 libras. Eso es el valor en el eje, de la fuerza en Z. Ahora, necesito encontrar la F'. La F', lo que la voy a calcular haciendo coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Al despejar me quedaría como F' es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y si sustituimos, me queda como F' es igual a 100 por coseno de 60 grados. Esto es igual a 50 libras. Estas 50 libras son las que yo necesito para encontrar la fuerza en X y la fuerza en Y. Si te fijas, es la misma fuerza, solamente la desplacé porque ahora se transforma en la hipotenusa del otro triángulo. Entonces, si este tiene una dirección de un ángulo de 45, este es mi Fx, este es mi Fy. ¿Cómo voy a encontrarlas? Pues a partir de utilizar otra vez funciones trigonométricas, o bueno, en este caso esta identidad que es seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Aquí ahora el cateto opuesto es Fy entre la hipotenusa. La hipotenusa es mi F'. Si yo despejo, pues me queda de esta manera, acá, me quedaría como Fy es igual a F' por seno del ángulo y ahora lo que voy a hacer es sustituir los valores y me quedaría 50 por seno de 45 me da de 35.35 libras. Si hago lo mismo para encontrar Fx, sustituyo y me da el mismo valor. Recordemos que cuando tengo un ángulo de 45 significa que viene
de un cuadrado. Es decir, que yo tengo un cuadrado y si tú sabes, el cuadrado tiene ángulos de 90 grados. Si yo lo parto a la mitad, me queda de 45 y 45. ¿Qué característica tiene un cuadrado? Que sus lados valen lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo aquí un seno de 45 y un coseno de 45, van a valer lo mismo. Ahora, algo importante. Me vas a preguntar, bueno, ¿y de dónde salió este signo menos? Porque pues aquí no hay nada que determine o que al calcularlo me dé este signo menos. Entonces, si te fijas, este vector se encuentra en el octante 4. Este es el octante 4. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en el octante 4 estoy con X negativa, o sea, va hacia la izquierda, pero estoy con X positiva porque viene hacia el frente. Y aparte con Z positiva porque está subiendo. Entonces, este se queda como más, este se queda como menos y este se queda como más. Y con eso ya puedo expresar mi fuerza como un vector cartesiano. X, Y Z, siempre en ese orden. Fx, Fy y Fz. Y J y K. Entonces mi fuerza resultante sería de 35.35 en I menos 35.35 en J más 86.60 en K. Y todo esto está en libras.